Buen día, sean bienvenidos a esta nueva sesión de literatura barroca española, donde, como habrán visto, la vamos a dedicar al poeta Luis de Góngora. Y bueno, esta sesión va a estar dividida en dos partes. En la primera de ellas vamos a hablar de la vida de Góngora y en la segunda vamos a comentar sus cuatro etapas como sonetista. Hay que decir que Luis de Góngora no solamente escribió sonetos, tiene unas obras mayores como son las Soledades, como son la Fábula de Polifemo y Galatea, además de otras obras como sus romances, como sus letrillas, pero el día de hoy, bueno, vamos a comentar brevemente estas etapas como sonetista, que bueno, esto viene de acuerdo a los últimos estudios que hay de Góngora, en específico del de Juan Matas Caballero, donde él logra en su edición de los sonetos de Góngora, pues dar a conocer estas cuatro etapas del poeta, que bueno, nosotros compartimos por la exactitud del estudio. Entonces, pues vamos a iniciar diciendo que Góngora creó un estilo personal y original que favoreció a la expresión a expensas del contenido. Entonces simplemente vamos a decir que bueno, él favoreció más a la expresión que al contenido, ¿no? Vamos a esto indicarlo con una flecha hacia abajo. A esto, a lo que sería lo primero a favorecer a la expresión, bueno, se le ha venido llamando culteranismo, el cual ya hemos comentado en una de nuestras sesiones, que bueno, pues se trata pues simplemente de una poesía de gran artificiosidad. Es también una poesía que integra, bueno, también temas mitológicos, pero también hay todo un despliegue de elementos ornamentales, el determinado uso de las de figuras literarias, el uso del hiperbatón, por ejemplo, ¿no? A veces llevado incluso al extremo, ¿no? Bueno, Góngora, aquí hay una pintura de él hecha por Diego de Velázquez. Él nació en Córdoba y nació el 11 de julio de 1561. Él fue hijo primogénito de Francisco de Argote y de Leonor de Góngora. Su padre fue juez de bienes confiscados por la Inquisición y además era poseedor de una biblioteca que estaba valorada en 500 ducados. Entonces, pues una biblioteca pues bastante idónea para quien iba a ser pues el futuro poeta, ¿no? A los 15 años, Góngora pasó a estudiar a Salamanca, donde él se aficionó a la poesía, a las relaciones amorosas y también a los juegos de azar. Una pasión una pasión que le dominaría el resto de su vida y que, bueno, lo llegaría a poner en estrecho económicamente. Abandonó la universidad a los 4 años sin obtener un título y además lleno de deudas, aunque pues estuvo bajo la protección de su tío Francisco de Góngora y fue así que se le confirieron algunos beneficios eclesiásticos. Entonces ya dentro del clero pues se le acusó también a veces de asistir poco al coro, de frecuentar los espectáculos profanos como fueron el teatro, las corridas de toros y por supuesto entregarse con frecuencia al juego. Él fue comisionado por el Cabildo, así que bueno, viajó mucho, estuvo en Galicia, en Navarra, en León. Y bueno, y si bien la renta que recibía Góngora le hubiera sido suficiente, pues tuvo más bien una vida caracterizada por la falta de recursos y además agobiado por las deudas. Eh, Pero su situación económica cambió cuando, a través de la mediación del duque de Lerma, pues obtuvo una capellanía en Madrid. En la capital, pues su lengua, a veces bastante mordaz, pues lo terminó por enemistar con Lope de Vega y también con Quevedo. Contra Lope de Vega hay que decir que se llevó la mejor parte. No le fue tan mal, tenía mejor ingenio satírico Góngora que Lope, pero no le fue así con Quevedo, donde las burlas llegaron a ser extremas, ¿no? Donde Quevedo pues se burló mucho y muy fuerte de Góngora y Góngora pues podemos decir que prácticamente no le supo responder, ¿no? Luego de 12 años en Madrid, Góngora regresó a Córdoba
Y bueno, pues él venía arrastrando una terrible enfermedad. Parece ser que tenía arteriosclerosis prematura, cuyos síntomas pues empezaron a manifestar alrededor de 1609. A los 50 años fue ordenado sacerdote y según se decía, pasó su juventud con una dama que hasta el día de hoy pues desconocemos, ¿no? Él fue privado de su memoria antes de morir, tenía frecuentes dolores de cabeza, también constantes desvanecimientos y terminó pues por morir de apoplejía en 1627. Su muerte, sin embargo, fue experimentada por sus enemigos con mucho dolor. Solamente Quevedo fue el único que se atrevió a reírse de su muerte y le escribió un par de versos que bueno, van de la siguiente manera. Fuese con Satanás culto y pelado, miren si Satanás fue desdichado, ¿no? En la capilla de San Bartolomé, que está en la mezquita Catedral de Córdoba, es en donde descansan actualmente los restos de Góngora. Y bueno, como dato curioso, todos los años se celebra una misa por el alma del poeta, el 23 de mayo, que bueno, es organizada por la Real Academia de Ciencias, de Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la biografía de Góngora. Y entonces, pues bueno, ahora sí que podemos a comentar un poquito sobre las etapas sobre sus sonetos. Aunque sus sonetos pueden leerse de manera separada, como prácticamente casi cualquier poeta, pues ellos revelan algunos datos biográficos de Góngora. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar sus ciudades predilectas, a sus amigos, a sus mecenas, los paisajes que admiraba, su rebeldía o también su provincianismo. Guerras literarias también, dolor por la muerte, problemas económicos, sus esperanzas o sus desengaños cortesanos. Sus sonetos no siguieron, y eso hay que decirlo, el molde de la poesía áurea, que bueno, pues se conservan ahí pues las características estructurales, por supuesto, pero la voz del poeta es identificable. De este modo, un soneto dedicado a la muerte de una persona pública tiene a veces una nota de humorismo que aparta a la composición de un código estrictamente funeral. Aunque el sello estilístico de Góngora termina por ser identificable, es decir, luego de leer algunos sonetos o algunas obras, prácticamente ya uno termina por identificar el soneto, el poeta aún así no es nunca estático. De hecho, y esto es algo importante para decirlo, Góngora jamás repitió un solo verso en alguno de sus sonetos ni en otra parte de sus composiciones. Esto, por ejemplo, no sucedía así, incluso con los dramaturgos. A veces uno se encuentra con que Lope de Vega repite algunos versos en otra obra, o a veces algunos versos eran prestados y otro dramaturgo utiliza los mismos versos que otro poeta había utilizado. Bueno, con Góngora hay que decirlo, en su gran producción, que es muy amplia, no hay ni un solo verso repetido, lo cual pues nos habla mucho de la calidad y la fuerza poética que tenía Góngora, ¿no? La última investigación seria que existe de los sonetos gongorinos, que la hizo Juan Matas Caballero, en 2019, da un total de 212 sonetos. Este corpus, bueno, no está completo, o sea, este corpus puede ampliarse, no disminuirse, pero sí puede ampliarse, y esto es porque, bueno, hay algunos sonetos que todavía se encuentran en disputa, pero puede ser que al cabo de algunos años, bueno, esta cifra aumente, ¿no? Ahora, las etapas, los sonetos de Góngora, de acuerdo a este estudio que ya les he referido, pueden dividirse en 4 etapas diacrónicas teológicas. La primera de esas etapas va a comprender del año 1582 a el año 1586, ¿no? Y bueno, estos sonetos reflejan las marcas de un estilo propiamente manierista.
Entre las que se van a destacar dentro de este estilo, bueno, pues el intelectualismo. También vamos a encontrar en esta poesía, bueno, también una falta también o ausencia de vitalismo. También vamos a encontrar, bueno, pluritematismo. Además de esto, bueno, vamos también a encontrar que el tema principal, vamos a poner aquí que el tema principal es relegado a un segundo plano. También, bueno, vamos a encontrar en su poesía versos bimembres. Vamos a ponerle aquí simplemente bimembración. Por supuesto, algunos paralelismos y también correlaciones, ¿no? Aquí, correlación. Entonces, cuando leamos su poesía, bueno, hay que estar al pendiente de cada una de estas características, ¿no? Esta etapa, bueno, también persigue ciertos objetivos temáticos. Por un lado, bueno, va a estar el tema del amor, del desengaño y, por supuesto, de las damas, ¿no? Que está más o menos implicado, ¿no? Si se habla de amor, pues eventualmente tienen que aparecer las damas, ¿no? Los sonetos de esta etapa, entonces, de alguna manera pueden ser calificados como sonetos de juventud, y en ellos los temas predominantes son el amor, el desengaño, y en todos ellos una dama es idealizada como una diosa cuyas características responden al ideal petrarquista y garcilasiano. Entonces, esto no lo olviden, que las damas van a responder a estas características físicas, por lo tanto, pueden ya empezar a prever que, bueno, vamos a encontrar cabellos rubios, que vamos a encontrar una tez clara, también ojos verdes y también pues labios rojos, ¿no? Pues siguiendo los modelos de Petrarca y de Garcilaso. No obstante, si bien en Petrarca la contemplación y la veneración de la mujer era una vía para acceder a Dios, porque la dama en todo caso es un reflejo de la belleza del Creador, donde la amada además se convertía en una diosa o digna de culto, en Góngora en ningún caso la reverencia a su dama es expresada como vía de acceso a una divinidad trascendente. Por el contrario, la mujer gongorina es mostrada como un ángel fieramente humano. Entonces la veneración del amante en ese sentido no aspira a una recompensa erótica, sino todo lo contrario. El poeta tiene la convicción de que amar a una mujer tan ideal y tan divina es una audacia sacrílega que merece el mismo castigo, por ejemplo, de Ícaro, que quiso acercarse al sol, o de Faetón, que quiso conducir el carro del dios Apolo para que dirigiera el sol. Ambos toman reciben su justo castigo. Entonces así la relación se topa con el muro del platonismo. Hablamos de un amor platónico, amores que son imposibles, que no es posible llegar a consumarlos porque se trataría de otra vez repito, de una audacia sacrílega. Dentro de los otros temas que también Góngora presenta en esta primera etapa, pues está el de la mitología, donde, bueno, en Góngora el papel de la mitología no es una mera imitación, sino que tiene un papel donde, más allá de ser un decorado que ilustra y embellece la escena amorosa, pues se busca situar al universo del soneto fuera del mundo real y así contribuir a acentuar la tendencia idealizante, ¿no? Eso en cuanto a la primera etapa de los sonetos de Góngora. Vamos a hablar de una segunda, que esta va a comprender de los años 1588 hasta 1608.
Y es un ciclo de poesía prácticamente o casi toda circunstancial, que oscila entre las composiciones que ya fueran heroicas o bien dedicatorias de la vida cortesana. Vamos a poner aquí simplemente dedicatorias, en el que pues sobresale el núcleo pues laudatorio a los marqueses de Ayamonte y también lo satírico burlesco, también inspirada en el menosprecio que hay de Góngora hacia la corte. En esa etapa Góngora no muestra una predilección por algún tema en concreto, a diferencia de la etapa que acabamos de ver, sino que más bien trata todos los asuntos poéticos. Sin embargo, en ese tipo de poesía, bueno, va a ser constante los motivos o el tema de los viajes, eh, que bueno, de los viajes que él hizo, que lo terminan a él por impactar como poeta. No obstante, cabe destacar que en sus poemas satíricos es donde se encuentra con más frecuencia e intensidad suyo poético. En ellos, pues incorporó asuntos populares y un vocabulario más vulgar, aunque no renuncia a la metáfora. Estos, bueno, se apoyan en el concepto y bueno, aunque la crítica ha visto en estos poemas de Góngora no solo una imagen más viva de la sociedad, también ha visto la amargura del propio poeta, ¿no? Es entonces así que llegamos a la tercera etapa de Góngora como sonetista. Recuerden que esto es solamente como sonetista. Y esta etapa comprende de los años 1609 a 1616, donde, bueno, Góngora va a continuar con la poesía circunstancial, en la que se destacan los sonetos que tocan el tema, pues, del desengaño cortesano. Eh, También está la poesía laudatoria y también la poesía satírico burlesca. Y bueno, también continúan los sonetos a veces de carácter fúnebre, sobre todo aquellos que son dedicados a la realeza. Y bueno, hay que decir que a esta etapa de 1609 a 1616 comprende una fantástica etapa en Góngora, porque va a ser el momento donde él va a escribir la fábula de Polifemo y Galatea, que vamos a tener tiempo de leer y de leer, incluso estrofa por estrofa, y también de las soledades, ¿no? En esta etapa, bueno, hay que también comentar, también bueno, ya había colocado aquí este desengaño cortesano, y es que Góngora pues experimentó frustración por no poder figurar en el séquito que acompañó al conde de Lemos a Nápoles, a tomar pues su posición de virrey, ni al del duque de Feria en su viaje a Francia para dar el pésame por la muerte de Enrique IV. Participar en este tipo de eventos era sumamente importante para alguien. Y bueno, a esto se le suma las traiciones que experimentó el poeta por la gente de la corte y su composición en terceros. Malaya, el que en señores idolatra, pues es un reflejo de sus experiencias, ¿no? Él esperaba ser de alguna manera favorecido, pero no lo alcanzó. También en esa etapa están presentes las contiendas literarias, que seguramente son algo a veces de lo que se suele contar mucho cuando se habla en literatura barroca, porque bueno, Góngora también escribió en el fragor de esta contienda donde mantuvo pues varios frentes abiertos. El más prolífico pues fue el que enfrentó con Lope de Vega durante casi toda su trayectoria literaria, y su otro gran enemigo, bueno, fue Francisco de Quevedo, contra quien escribió un par de sonetos. Vamos a tener tiempo en nuestro curso de ver algunos poemas dedicados entre los poetas para burlarse de unos a los otros, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, el poema que, por ejemplo, le escribe Quevedo a Juan Ruiz de Alarcón y el que le escribe Juan Ruiz de Alarcón a Quevedo, ¿no? En donde
pues de una manera muy a veces grotesca, muy grosera, pues están insultando unos a otros, y también entre Lope y Góngora, o entre Góngora y Quevedo, ¿no? Finalmente llegamos a la última de las etapas como sonetista de Góngora, la etapa número 4, y esta va a comprender de los años 1617 a 1624. Luego de 1617, los recursos económicos de Góngora pues se habían reducido prácticamente a la mitad, justo en el momento cuando sus gastos se aumentaron considerablemente con su traslado a la corte. Que decir que como las cortes a veces eran itinerantes y iban de un lugar al otro, pues algunas personas, si no es que muchas de ellas, buscaban estar muy cerca de la corte. Entonces, por supuesto que había gente como Góngora, o también a veces Quevedo, que se mudaron constantemente a donde la corte fuera. En esa etapa sus amigos, los amigos de Góngora, jugaron un papel muy importante, ya que sus composiciones por encargo pues, son de tipo laudatorio, a veces fúnebre y también satírico. Solo así fue que Góngora pudo sostenerse cuando también la enfermedad y la falta de memoria que ya empezaba a lastimarlo profundamente pues lo quejaba. Sin duda, durante estos años sufre las pérdidas más dolorosas. La primera de ellas fue el asesinato del conde de Lemos el 21 de agosto de 1622 y posteriormente el fallecimiento del conde de Lemos el 19 de octubre del mismo año, con lo que Góngora pues se va quedando sin amigos, ¿no? Entonces, en nuestras sesiones sincrónicas vamos a tener tiempo de revisar esta poesía. Vamos a revisar varios de los sonetos de esta etapa, de cada una de estas etapas como sonetista de Góngora. Y bueno, pues por lo pronto le vamos a dejar hasta aquí. Deseo que pasen un muy buen día y hasta luego.